es realmente una bendición. En primer lugar, que tengan un feliz año 2014 con éxito abundante en todas las áreas de la vida, porque lo primordial es lo espiritual y lo demás es añadidura, es un regalo del Señor. Entonces es una de las cosas que no debemos de olvidarnos, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Lo demás vendrá por bendición del Señor. Y yo quiero compartir una palabra, quiero dejarles, que para mí ha sido de mucha bendición. El Dios que no se olvida de lo que tú haces. ¿Cuántas veces hacemos cosas y pensamos que nadie lo vea? Pero Dios no se olvida de lo que tú haces. Y para eso, nosotros debemos ver que la palabra del Señor en Corintios nos dice: ¿vuestro trabajo en el Señor? No es en vano. No es en vano. Lo que tú haces para el Señor no es en vano. Y por eso el recorrer del ministerio del Señor Jesús, una mujer que llega con un vaso de perfume y lo unge aquí en Betania, para algunos es un gran desperdicio, pero para Jesús dijo, es una buena obra. Una buena obra. Cuando Dios, por ejemplo, a Nehemías en la reconstrucción, estaba construyendo los muros y dijo, estoy haciendo una gran obra. El problema es cómo veo yo las cosas que hago para Dios. ¿Cómo veo yo? ¿Le doy la importancia? ¿Lo estoy haciendo para el Señor? ¿O qué importancia tiene? Yo siempre le digo a los hermanos, si para ti no tiene importancia lo que haces para Dios menos. Entonces, de la importancia que corresponde a lo que tú haces para Dios. Hácelo de corazón. Yo vamos a mirar a Josué. Allí vamos a encontrar en el capítulo 6. También es algo que no tiene mucha importancia. Depende de la óptica que uno mire. Josué capítulo 6. Allí vamos a encontrar una mujer. La que usted tal vez ha escuchado tantas veces. Ahora, ¿qué hace esa mujer? Sencillamente esconde los espías. Y no acabó así una tarea de ella. Hizo mucho más que esconder a los espías. Vamos, Josué, capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa o con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, o sea, que después enviamos a ellos. Versículo 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrar en casa de la mujer ramera, y hacer salir de allí a la mujer, y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Amén. Cuando se mira el contenido, no solamente ella protegió a los espías para que el rey no los matara. Allí ella usa de misericordia con estos varones. Pero allí cuando se mira el contexto, usted va a ver que allí como ella había usado de misericordia con los espías. Ella pidió misericordia. Y hay una clave importante que ella se les dice a los espías. Este pueblo, que a mi pueblo, esta ciudad, ha desfallecido sus corazones. Porque reconocieron, porque vieron lo que Dios ha hecho con ustedes. Cómo abrió un camino en el mar. Pero una cosa es ver, enterarse y otra cosa es obedecer. La diferencia estaba en Rahab porque obedeció. Porque creyó, porque confesó que cuando ustedes entren, el Dios que está en los cielos, el que tiene la potestad, la autoridad
familia, rogó por su familia, pero los espías no buscaron a la familia, ella se volvió a buscar. Ella se volvió a buscar a la familia. Nosotros queremos bendición para nuestra familia, tenemos que buscar nuestra familia. Tenemos que buscar a su familia, buscar a su familia. Ahora, ¿quién es tu familia? ¿Dónde está tu familia? Búscala. Búscala. Tal vez es costoso, pero vale la pena. Vale la pena porque Dios puede recompensar en su tiempo. Ahora, con los ojos cerrados, ella tal vez jamás se imaginó lo que después sería de ella. Por esta fe, por creer en el Señor y de entrar en el linaje real, en el linaje del Señor Jesús. Lo puede ver en Mateo capítulo 1. Pero no acaba allí la opción de Rahab. Usted va a leer el capítulo 11 y Rahab entra en la galería de los héroes de la fe. Amén. Qué maravilloso, Dios sabe pagar bien. Dios da lo que tú haces. Tal vez para nosotros no había una importancia tan grande. Esconder a dos espías. Proteger a dos espías, a dos extranjeros que estaban por allí. Pero lo que ella hizo ante los ojos de Dios fue de gran estima. Lo que tú haces para Dios es de gran estima. Por eso, continúa haciéndolo. Continúa haciéndolo. Continúa sirviendo al Señor. Proyéctate para más. Logra más para el Señor. El Señor viene pronto y hay millones que no alcanzamos. Como ya escuchábamos, tantas personas que ustedes no se imaginan, lugares muy remotos. El año pasado, y ya voy caminando con esto, Dios nos ayudó a poder llegar a lugares que no habíamos llegado, tanto en Ecuador, en la selva ecuatoriana, pero también en México, en el sur de México. Y allí en Ecuador, en la selva, en el Amazonas ecuatoriano, una de las cosas, los hermanos no tenían iglesia, no tenían líder, no tenían maestros de escuela bíblica. Y como yo llegaba, consiguieron un lugar en la sala de convenciones, en el hotel, para poder hacer allí la reunión.